Los gobiernos de ladrones, los sistemas de corrupción operados por el Estado, las guerras injustas e innecesarias como las invasiones a un país vecino, las dictaduras, los carteles de la droga, están en general encabezados por ególatras, sociópatas, tiranos y asesinos. Son muchas las graves consecuencias que estas aberraciones tienen, pero hay dos que determinan la vida de las naciones. La primera es la contaminación de la política y cómo esto impacta al ciudadano y a las familias en su diario vivir. La segunda consecuencia es que los estados criminales secuestran los sistemas de justicia y las instituciones electorales. Sin justicia y sin elecciones libres, sálvese quien pueda. La seguridad ciudadana, la certeza jurídica, el desarrollo, la democracia y la libertad pasan a ser palabras bonitas en discursos populistas, normalmente de izquierda. Para hablar del futuro de la democracia y la libertad en América Latina, para hablar del futuro de los latinoamericanos, les presento la voz valiente de Carlos Sánchez Berzaín, boliviano, abogado constitucional, politólogo, máster en ciencia política y sociología y catedrático universitario. Es director del Inter-American Institute for Democracy. Sus batallas por la democracia y la libertad en Bolivia le convirtieron en un estadista perseguido y en el exilio político. Don Carlos, bienvenido a Razón de Estado. Usted llama a las cosas por su nombre cuando describe a Evo Morales como a un capo de la mafia de narcotráfico y operador político de La Habana y su satélite en Caracas, para acabar con las democracias en América Latina. ¿Por qué es tan peligroso para América Latina este monigote del castrochavismo? Porque eso mismo, porque es un operador del sistema que durante el siglo XXI se ha expandido en las Américas para instalar el crimen organizado en vez de la política. Ese sistema se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Está liderado por la dictadura más antigua, Cuba, que acaba de cumplir 64 años, e integrado por las dictaduras de Venezuela, Bolivia, Nicaragua. En su momento estuvo ahí Rafael Correa con el Ecuador, y logran a través de procesos electorales en la región tomar o implantar gobiernos en países democráticos, como vemos hoy día México con López Obrador, Argentina con Fernández Kirchner, Chile con Boric, Colombia con Petro y el recién llegado reinstalándose en el gobierno Lula en el Brasil. Entonces, este es un sistema transnacionalizado, antidemocrático, que refuerza el eje de confrontación de este siglo, que es el de la dictadura contra la democracia, el del oprobio contra la libertad. Y Evo Morales es el operador del Cono Sur que a partir de la dictadura instalada en Bolivia agrede a las democracias del Perú, de Chile y de la región, con todo lo que es la dogmática y el aparato operativo del Foro de Sao Paulo y el sistema criminal del castrochavismo. Don Carlos, usted habla del castrochavismo con frecuencia como la base de ataque contra el esfuerzo por construir democracias liberales en América Latina. Pero en realidad China, por pretender los recursos naturales de nuestros países y por su ambición de ampliar su imperio autoritario para dar cara a Estados Unidos desde el sur, y Rusia porque está gobernada por un sociópata desquiciado al que envenena su envidia a Occidente, hace que la amenaza contra la democracia y la libertad en América Latina sea más grande y apremiante. ¿Cómo se enfrenta a un enemigo de ese tamaño? Mire, el detonante de esto ha sido la invasión de Rusia a Ucrania. La guerra que se libra hoy día por la invasión de Rusia a Ucrania no es la tercera guerra mundial, pero sí es la primera guerra global. Y es la primera guerra global porque no hay un país del mundo que esté excluido de esa confrontación. El frente de batalla está reducido al territorio de Ucrania, pero todos los países participan. Y el eje de confrontación es nuevamente democracia versus dictadura. Quiero recordarle que en la Segunda Guerra Mundial la democracia triunfó sobre las dictaduras fascistas. Ahora, en esta primera guerra global, estamos viendo las dictaduras agrupadas y con la punta de lanza de Rusia atacando en el frente ucraniano a las democracias que representan Europa, América, Japón y los países democráticos de todo el mundo. En ese sentido, lo que se ha formado en torno a Rusia es una agrupación de dictaduras donde se puede ver con claridad a Corea del Norte, a la China, a la dictadura teocrática de Irán que está proveyendo armamento
para que Rusia pueda mantener el ataque. Y las dictaduras de las Américas, lideradas por Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, están alineadas en ese grupo porque obviamente la confrontación es de dictadura contra democracia. Y son plataformas para agredir a las democracias de la región. Entonces, la situación es muy clara. Lo que ha hecho la invasión de Rusia a Ucrania ha sido globalizar el conflicto, que hoy día es perfectamente claro, señalado además con actitudes como las que acabamos de ver, los 6 globos espías de la China flotando sobre todo el mundo, uno de los cuales ha sido derribado en Estados Unidos. Yeah. Carlos, la ignorancia sobre el proceso político, la falta de organización, la corrupción y la indiferencia de las élites y de la mayor parte de la derecha política en América Latina nos tiene al borde de convertirnos en un continente a la deriva, sin libertad y sin futuro próximo. ¿Qué razones puede haber para que quienes quieren vivir en democracia y tener la oportunidad de alcanzar bienestar hagan una defensa tan débil, tan pobre de las libertades civiles fundamentales? A ver, este no es un tema de derechas e izquierdas, porque las derechas e izquierdas han sido superadas por la característica del siglo XXI. El siglo XXI es un siglo que tiene 3 características. Es un siglo capitalista. El capitalismo ganó el año 1991 cuando implosionó la Unión Soviética, y aquí todo el mundo es capitalista, incluso las dictaduras. China es capitalista, Rusia es capitalista, Irán es capitalista, todos son capitalistas. Segundo, este es un mundo globalizado. Globalizado quiere decir un solo mercado global. Y tercero, es un mundo en el cual no se está viviendo una revolución tecnológica de hipercomunicación. Hoy día el mundo está súper informado en tiempo real. O sea, el celular, el internet, todo ha cambiado la forma de comunicarse y la forma de pensar de la gente. En ese mundo no hay derecha ni hay izquierda. Lo que hay es buen y mal gobierno. Y en otro eje, lo que hay es libertad o hay concentración de poder. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando de democracia. Y cuando hablamos de concentración de poder, estamos hablando de dictadura. Ahora, las dictaduras tratan de revestirse del viejo color de la izquierda, volviendo a los tiempos de 50 años atrás, y entonces tratan de presentar a la libertad y a la democracia como si fueran derecha, pero eso no hay que caer en esa tentación, porque es simplemente un sofisma que le sirve para tratar de presentar como un proyecto legítimo lo que es en verdad una organización criminal. Muy interesante, y es evidente que lo que hay son dictaduras que funcionan como capitalistas, pero acaban con las libertades civiles. Carlos, a lo largo precisamente de estos temas, a lo largo del siglo XX, vimos el ascenso de dictaduras crueles y violentas, como la de Stalin, Hitler, Mao, la del mismo Castro. ¿Qué tienen en común estos dictadores con los de hoy, Putin, Xi, Maduro y otros? Todas las dictaduras tienen en común que lo que hacen para administrar el sistema mundial, que hoy día es capitalista, globalizado y en revolución tecnológica, concentran el poder a costa de la libertad. Mientras que la democracia permite la libertad y administra la libertad respetando los derechos humanos que son la vida, la propiedad privada es un derecho humano, el derecho al trabajo, el derecho al libre emprendimiento, el derecho a vivir y a buscar la felicidad. En esa dinámica no estamos discutiendo en el siglo XXI el qué, sino el cómo. El cómo en una mano con la libertad y la democracia y en la otra mano con la concentración del poder en grupos de pocas personas. Mírese Corea del Norte, véase la China y su partido comunista, véase Rusia y el grupo de Putin, véase la dictadura teocrática de Irán, véase Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que son grupos criminales vinculados al narcotráfico que están concentrando el poder a costa de la libertad de los ciudadanos. Eso es todo. O sea, la disputa no es el qué, es el cómo se maneja este mundo globalizado, capitalista y en revolución tecnológica en diferentes países. Y el cómo se maneja en dictadura es una forma criminal, violatoria a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sí. Y la entrada de las dictaduras, generalmente antes de que se consoliden,
suelen tener condiciones sociales, económicas y políticas complejas. Se habla de la mala posición de Alemania tras la Primera Guerra Mundial, la corrupción de Batista antes del ascenso de Fidel, o la de Somoza antes del sandinismo, o la corrupción de los gobiernos venezolanos antes de Chávez, por ejemplo. ¿Qué lecciones y conclusiones podemos sacar de estas dinámicas? Mire, las democracias siempre van a tener problemas porque la democracia no es perfecta. La democracia, como definía Churchill, es el peor sistema de gobierno que ha inventado el ser humano, con excepción de todos los demás. La única característica que libra la democracia es la libertad, y como las sociedades son complejas y conflictivas, las democracias siempre tienen problemas, y la democracia es el sistema que permite resolver esos problemas sin necesidad de violencia en el marco de lo que se llama Estado de Derecho, fundado en la libertad. El tema es que en ese escenario, donde todas las sociedades tienen problemas, llegan este tipo de caudillos bárbaros que exacerban esos problemas y los presentan como inconvenientes insalvables que ellos van a solucionar a través de una fórmula mágica. El fascismo con Mussolini, el estalinismo con Stalin, el nazismo con Hitler, el castrismo con Castro, el bolivarianismo que se convirtió en castrochavismo con Chávez, que en verdad terminan haciendo a lo largo de la historia peor la solución que el problema, porque Venezuela era un país rico, con gente que vivía en paz, con problemas, y hoy día es un país plagado de miseria, es un narcoestado, es un estado fallido que ha expulsado 7 millones de habitantes. Sí. Cuba era un país que tenía un nivel de desarrollo extraordinario el año 1959, y 64 años después es una cárcel de la que todo el mundo quiere escapar, que no tiene economía, que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivencia por sí misma. Y ahí van Nicaragua y Bolivia en ese mismo camino. Entonces, estos voceros de las soluciones milagrosas a partir de la concentración del poder y de las dictaduras solo traen miseria y solamente traen confrontación y ensangrentan a los países. Carlos, desde los ataques terroristas del 9/11 en Estados Unidos, la crisis económica de 2008, las dinámicas geopolíticas y militares en Asia y Medio Oriente, y por supuesto, desde la criminal invasión putinesca a Ucrania, Washington tiene problemas más importantes que América Latina. Francis Fukuyama nos dijo hace unas semanas que no tenemos armas nucleares, solo damos problemas por la migración ilegal y el tráfico de drogas, y nuestras economías no son tan relevantes. Muy brevemente, ¿comete un error Washington por la forma en que se relaciona con América Latina? El problema de Washington es que después de septiembre 11 del 2001 ha abandonado la política de Estado, su política exterior de Estado para América Latina, que fue brillantemente diseñada en la continuidad del gobierno republicano de Bush primero con Clinton, y que dio origen a la Cumbre de las Américas de 1994, que a su vez lleva a la aprobación de la Carta Democrática Interamericana. Con el shock del 9/11 del 2001, eso se ha vuelto muy difuso, y entonces hoy día la política exterior de Estados Unidos para América Latina es variable en función de quién ocupa la Casa Blanca. Lo que hay que hacer, latinoamericanos y norteamericanos, para el bien de la región, es volver a una política exterior de Estado de los Estados Unidos que defienda los intereses norteamericanos, pero al propio tiempo sus principios y valores. Sí. Carlos, en América Latina tenemos graves problemas sociales y económicos, pero el verdadero problema es nuestro subdesarrollo político. La política, con escasas excepciones, está en manos de los peores, y los pueblos lo permitimos. ¿Cómo se corrige esto y cuánto tiempo tomaría resolverlo? ¿Qué será América Latina en el siglo XXI si no lo hacemos? Hay dos temas que tratar sobre el particular. Eso de decir que la política está en manos de los peores no es del todo cierto. Está en manos de los peores cuando el crimen organizado suplanta la política. Véase Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, el Ecuador de Correa. Pero en general los pueblos tienen las representaciones políticas que se merecen, porque no es otra cosa que el reflejo de la sociedad. Ahora, la manera de arreglar eso en América Latina
tiene que ver con el sistema presidencialista. El sistema presidencialista en el siglo XXI es obsoleto para América Latina, porque el sistema presidencialista está preparado para atender competencia y elecciones entre 2, 3, máximo 4 partidos políticos. Y en las elecciones de todos los países de América Latina hay cerca de 20. En el Perú 19, en Chile 14, en Colombia 17, en Bolivia 12, y así no funciona el presidencialismo, porque se ha fraccionado la participación política y por lo tanto la representación. Hay que avanzar al parlamentarismo. Y en la otra mano, en la mano económica, hay que dolarizar América Latina. Ecuador es el gran ejemplo porque la dolarización le corta las manos a los gobiernos corruptos que para hacer corrupción emiten dinero a partir de los bancos centrales que manejan. Yeah. Parlamentarismo y dolarización son dos cuestiones que en el mediano plazo, 5 años, están sobre el tapete en América Latina para fortalecer la democracia y salvar la libertad. Si cerramos con una luz de esperanza, don Carlos, ¿qué 2 cosas positivas están sucediendo en América Latina para que nos puedan servir de base para construir desde ellas, en 2 palabras? Hay más de 2. Los pueblos son conscientes de su realidad. Donde hay dictadura, los pueblos están en resistencia civil. Segundo, hay prensa libre. Tercero, hay una explosión de una juventud que quiere vivir en libertad. O sea, las noticias buenas son más que 2. La mala noticia es solo una. Hay dictaduras de crimen organizado que manejan narcoestados, que además tienen su buena noticia que se están cayendo, no tienen soporte ni popular ni económico. A través de la historia, los seres humanos hemos enfrentado épocas, ciclos marcados por guerras, pestes, hambrunas, tiranías, muerte y desesperanza, y siempre encontramos la fuerza, las ideas y los valores para superarlos. Siempre fueron la libertad, la presencia y el compromiso de los ciudadanos, lo que rescató el rumbo de la historia, como usted lo decía. Qué bueno para América Latina tenerlo usted dando las batallas. Don Carlos, muchas gracias por su tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.